¿Alguna vez te has despertado justo antes del amanecer, en esa hora muerta y viscosa, y has sentido el peso invisible de otra presencia, como si la noche te hubiera escupido a la cama sabiendo que no estabas completo? No hablo de un fantasma que puedes ver o una sombra que puedes definir. Hablo de una ausencia, de un hueco tibio y palpable, justo donde debería estar anclada tu certeza, tu memoria, tu sentido de pertenencia a este instante. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si un día, al abrir los ojos, descubrieras que tú eres funcional, respiras, caminas, pero le falta una pieza a tu rompecabezas interno? Una pieza que no sabes nombrar, pero cuya ausencia te arrastra al pánico silencioso. Esta no es una historia sobre lo que acecha en la oscuridad, sino sobre lo que se desvanece a la luz. Es la crónica de un tiempo estancado en la geografía áspera de Baja California, 1931. Un lugar donde la aridez del desierto se encuentra con la inmensidad gris y brutal del Pacífico, creando un paisaje de soledad monumental que, si lo piensas bien, siempre ha sido un espejo perfecto para la locura. San Ignacio del Mar era un pueblo pequeño, apenas un puñado de chozas de adobe y madera carcomida, sobreviviendo del pulso lento de la pesca y el esfuerzo casi suicida de extraer sal en las marismas. Era un lugar donde la vida era dura, predecible, y el silencio denso. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino la acumulación pesada de todo lo que nunca se decía, de todo lo que se había perdido en la inmensidad del camino. En 1931, México atravesaba sus propios demonios, pero para San Ignacio, el mundo exterior era solo un rumor distante que no llegaba a alterar la calígine perpetua que cubría la costa al amanecer. La gente de San Ignacio vivía de la rutina, un mecanismo de defensa contra el infinito vacío del desierto. Se levantaban con el primer fulgor del sol, lanzaban sus redes, reparaban sus casas, cenaban en tinieblas y dormían. El sueño era quizás el único lujo, la única tregua, pero incluso esa tregua comenzó a contaminarse. Si me acompañas en este viaje, te pido que te quedes hasta el final, que no te muevas, porque lo que sucedió en ese pueblo es un eco que puede resonar en tu propia casa, en tu propio despertar, si estás dispuesto a aceptar que tu propia mente es el escenario más peligroso. Quédate conmigo hasta el final. Es importante que nadie olvide lo que pasó en San Ignacio, y si encuentras valor en estas sombras, considera dejar tu huella aquí, para que esta voz no se pierda en el eco. Necesitas escuchar cómo se deshace la realidad. El primer indicio, el que la mayoría ignoró por considerarlo simple fatiga o el calor sofocante, llegó con el niño. Pedro, el hijo menor de la familia Herrera, tenía 5 años y los ojos más claros de todo el pueblo, de un azul que contrastaba violentamente con el ocre del desierto. Una mañana de junio, su madre, Guadalupe, lo despertó para darle un trozo de pan. Pedro se sentó en la estera, frotándose los ojos, y miró el cielo a través del hueco de la ventana. Guadalupe recuerda la escena con una claridad punzante, como si la hubiera tallado en su memoria para evitar que también se le escapara. El niño miró al cielo, que ya empezaba a tornarse de un color lechoso, y preguntó, con una voz extrañamente plana, «Mamá, ¿qué es ese color que nunca he visto?» Guadalupe se rió pensando que era una broma. «¿Cuál, mijo?» «El azul. Es el cielo. El mar». Pero Pedro no se rió. Inclinó la cabeza, sus ojos claros fijos en la inmensidad, como si estuviera viendo una pared blanca. «No, mamá, no lo entiendo. ¿Cómo se llama?» Ella le mostró su rebozo teñido de añil. «Azul, Pedro. Este es azul». El niño tocó la tela, la sintió entre sus dedos, pero en su rostro no había reconocimiento. Era la mirada de alguien
a quien le describen un sabor que jamás ha probado. Podía nombrar la tela, el tacto, la palabra, pero la esencia del azul, la conexión neuronal que definía la experiencia visual, simplemente no existía. Había despertado con una ausencia en el espectro. Este fue el primer despertar incompleto. La gente de San Ignacio lo atribuyó a la fiebre o a un golpe de sol, pero a medida que pasaban los días, el fenómeno comenzó a repetirse y siempre con los niños primero, como si sus mentes tiernas fueran menos resistentes a esta silenciosa invasión del vacío. A la semana siguiente fue la pequeña Sofía, de 7 años. Ella no perdió un color, sino una sensación. Despertó sin reconocer la textura de la arena. Creció junto al mar. Sus pies habían estado enterrados en la arena desde que aprendió a caminar. Pero ahora, cuando la tocaba, solo sentía una colección de partículas desordenadas, sin la familiaridad orgánica de la playa. Miraba las dunas y le parecían estructuras muertas, ajenas a su historia. Su padre la regañó, pensando que era desidia, pero Sofía lloraba y decía que la arena ya no se sentía como arena. Se sentía como otra cosa, algo que no tenía nombre en su diccionario mental. Pero el momento de verdadero terror colectivo no llegó hasta que el despertar incompleto alcanzó a un adulto, a alguien que había anclado su identidad en la roca de la memoria y la rutina. José Vargas era el pescador más respetado del pueblo. Un hombre grande, de manos curtidas, que había navegado el Pacífico desde niño. La mañana que José despertó, fue su esposa, Elena, quien sintió el frío, ese frío inexplicable que no venía de la temperatura, sino del hueco que se abría junto a ella. José se levantó con el sol, desayunó en silencio, se puso sus botas de hule y salió. Todo normal, excepto que al llegar a la playa donde su panga, la Santa María, estaba atracada esperando la marea, se detuvo y no se movió. Sus compañeros lo llamaron. Le preguntaron por qué no botaba la embarcación. José se giró y los miró con una expresión que a Elena le pareció, en retrospectiva, la de un animal confundido. «¿Qué es eso?», preguntó José, señalando la panga. «Tu barco, José», respondió Manuel, alarmado. «La Santa María. ¿Estás bien?». José Vargas, que había construido la Santa María con sus propias manos, que había puesto nombre a cada tablón y conocía cada crujido del maderamen como el latido de su propio corazón, miró la panga con la absoluta indiferencia de un extraño. No solo no recordaba el nombre, o que fuera suya, no recordaba para qué servía. Para José, el bote no era un vehículo de trabajo, era una forma extraña de estructura de madera que flotaba. Su mente había perdido la conexión con el concepto de la navegación, con la herramienta principal de su vida. El mar, antes su compañero y su sustento, ahora era solo una enorme extensión de líquido salado, sin propósito. La gente se aglomeró, asustada. La pérdida de un color o una textura en un niño era tolerable, un desajuste. Pero la pérdida de un anclaje vital en un hombre de 50 años era una grieta en los cimientos de San Ignacio. José, al igual que los niños, estaba funcional. Podía hablar, razonar sobre el precio del pan, recordar el rostro de su esposa, pero estaba despojado de una parte fundamental de su propia biografía, de su propia utilidad. Había despertado incompleto. Esto nos lleva al corazón de esta historia, al verdadero terror. No era la pérdida de la memoria total, como una amnesia. Era una especie de amnesia selectiva existencial. La mente perdía la capacidad de acceder a la comprensión profunda de ciertos conceptos, ciertas personas o ciertos elementos que definían su vida. Se convertían en extraños para sí mismos. La gente empezó a vigilarse. La paranoia se instaló como el polvo del desierto. Si lo piensas bien, ¿cuántas cosas das por sentado cada mañana?
¿Reconoces realmente el olor del café, la sensación del suelo frío bajo tus pies, o es solo una respuesta automática programada? ¿Qué pasaría si esa programación se borrara? El miedo se volvió íntimo, se alojó en los rincones de los dormitorios. Las parejas se despertaban en la madrugada y se miraban a los ojos, buscando la confirmación de que el otro todavía era completamente, inconfundiblemente, quien decían ser. Elena Vargas, después del incidente de la panga, comenzó a interrogar a José en voz baja. Le preguntaba sobre cosas triviales. ¿Qué le pediste a Dios el día que nos casamos? ¿Cuál es el apodo del perro de don Ramiro? José respondía, a veces bien, a veces con titubeos dolorosos, pero Elena no buscaba la respuesta, buscaba la mirada. Buscaba la chispa de familiaridad que confirmara que el hombre que dormía a su lado no era una copia vacía. Y aquí es donde la tensión se vuelve opresiva, porque las ausencias se hicieron cada vez más extrañas, más íntimas. Don Ramiro, el panadero, perdió la capacidad de entender la levadura. Para él era simplemente un polvo. La magia de la fermentación, el proceso químico y casi alquímico que había definido su vida por 40 años, desapareció de su entendimiento. Sus panes salían planos, densos, incomibles. El pueblo, que ya vivía al borde de la hambruna, se quedó sin su sustento fundamental, no por escasez de ingredientes, sino por la escasez de conocimiento. La abuela de San Ignacio, doña Elvira, despertó una mañana de agosto sin recordar a su propio marido, fallecido hacía una década. Esto, a primera vista, podría parecer un olvido natural de la vejez, pero doña Elvira no había olvidado que él estaba muerto, había olvidado quién era él. Borró el rostro de su esposo de las fotografías que guardaba. Las miraba y decía, «Este es el hombre con el que me casé, pero ¿por qué me casé con él? ¿Quién es él?». La identidad de su compañero de vida se había convertido en una ficha anónima. El pueblo comenzó a vivir en un estado de vigilia perpetua, aterrado de cerrar los ojos. La noche ya no era el momento de descanso, sino el portal a la aniquilación sutil. ¿Qué me habré quitado la noche de hoy? ¿Con qué parte de mí despertaré mañana incompleto? Los rumores florecieron como cizaña. ¿Era un castigo divino? ¿Eran los efectos del aire del desierto que se decía que podía secar el alma? ¿O era algo que venía del mar, ese infinito oscuro que siempre había parecido contener más secretos que agua? Se organizaron vigilias nocturnas. Familias enteras se sentaban alrededor de una vela, hablando en voz baja para ahuyentar el silencio, para ahuyentar a la noche devoradora, como empezaron a llamarla. Intentaban llenar sus mentes con detalles, con rutinas, repitiendo sus nombres, sus profesiones, los nombres de sus hijos. Un mantra desesperado contra el olvido impuesto. Imagínate el peso de esa noche en un pueblo donde no hay luz eléctrica, donde el único sonido es el roce incesante del viento salado. Estás sentado en la oscuridad y cada vez que tu hijo se duerme, te inclinas para susurrarle al oído. Te llamas Miguel, tienes 10 años, tu madre es Guadalupe, el mar es azul. Repitiéndolo, no para que lo recuerde al despertar, sino para que quizás la palabra se quede pegada como una costra invisible, protegiendo ese concepto del desvanecimiento nocturno. Y aquí es donde la narrativa debe volverse personal. Si estás escuchando esto en la tranquilidad de tu habitación, piensa en la última cosa que diste por sentada, el sabor del agua, la forma de tu mano, el nombre de tu mejor amigo. Piensa en despertar y que esa cosa, esa certeza, haya sido extirpada sin dolor, sin sangre, solo con una ausencia monumental. ¿Cómo se puede luchar contra algo que no es físico? No es un ladrón que puedes encarcelar. Es una fuga en la cisterna de tu propia mente. Los habitantes de San Ignacio del Mar
Desprovistos de médicos y de fe en las autoridades lejanas, recurrieron a lo único que les quedaba, el miedo organizado y la superstición. Empezaron a sellar sus casas con cruces de sal, con amuletos de conchas y huesos, pidiéndole a la tierra que retuviera lo que el cielo o el mar estaban llevándose. Pero la noche devoradora no respetaba barreras físicas. Era una fuerza psicológica, un drenaje lento de la identidad. Y cuanto más se enfocaban en lo que podían perder, más fácil se volvía el proceso. Era como si el propio acto de vigilar la mente creara el vacío que temían. La escalada era inevitable. Si en junio Pedro perdió un color, en septiembre la pérdida fue más sistémica. La hija del herrero, una joven de 18 años llamada Carmen, se despertó un día sin la capacidad de reconocer las distancias. Podía ver claramente, pero su cerebro no podía procesar la profundidad espacial. Un vaso de agua sobre la mesa se veía inalcanzable, o bien peligrosamente cerca. Cruzar una habitación era un acto de fe. Esta pérdida era aterradora porque afectaba su interacción constante con el mundo. Se movía despacio, con torpeza, como si estuviera aprendiendo a ser humana de nuevo. Cada paso, una duda existencial. ¿La pared está aquí o allá? Cuando Carmen intentó salir de su casa, se cayó varias veces, incapaz de medir la altura del escalón. Su padre, el herrero, la observó con una desesperación creciente, sabiendo que su hija estaba atrapada en un mundo plano y peligroso, incompleta. La pregunta que se hacían todos era, ¿hasta dónde llegaría este vaciado? ¿Acaso despertarían algún día siendo solo cuerpos vacíos, sin la capacidad de nombrar la sal, la luz o el amor? Y si tú has llegado hasta este punto de la historia, tal vez es porque has sentido un roce de esta duda. Tal vez una noche te despertaste, miraste tus manos y por un segundo te preguntaste si realmente eran tuyas, si recordabas lo que se siente al ser tú. Si algo de esto te ha provocado una punzada de reconocimiento, hazme un favor y escríbeme una sola palabra en los comentarios. Escuché. Así sabremos que no estamos solos en esta oscuridad que nos está describiendo San Ignacio. El terror se estaba transformando en una nueva forma de vida. La gente ya no se presentaba diciendo su nombre y apellido, se presentaban detallando las cosas que aún recordaban. Soy Elena. Aún recuerdo el sabor de la tortilla de maíz y el rostro de mi hijo. Era una lista de inventario, una comprobación diaria de la humanidad restante. La noche devoradora estaba enseñándoles que la identidad no es una roca, sino una colección frágil de conexiones. Y si esas conexiones se cortan, ¿qué queda? El momento crucial, el que terminó de quebrar la moral del pueblo, llegó en octubre, con la llegada del forastero. Un hombre delgado, llamado Mateo, que viajaba vendiendo remedios y baratijas, llegó a San Ignacio buscando agua y descanso. Encontró un pueblo fantasma, activo solo en la superficie. Mateo no entendía la atmósfera de pánico reprimido hasta que intentó hablar con una de las mujeres que vendían pescado. Él le preguntó por el precio. Ella le respondió, pero cuando Mateo intentó pagarle con una moneda de plata, la mujer la miró con absoluta perplejidad. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Una moneda, dinero», dijo Mateo nervioso. Ella la tomó, la sopesó y luego la dejó caer en la arena. «No entiendo por qué tendría que darte mi pescado por esto. Es solo metal redondo». La mujer había despertado incompleta en el concepto del valor de intercambio. El dinero, esa abstracción fundamental sobre la que se construyen las sociedades, había desaparecido de su mente como si nunca hubiera existido. Ella aún recordaba el valor de su pescado como alimento, pero el concepto de utilizar un objeto simbólico para facilitar el comercio era inaccesible.
El pánico de Mateo fue el pánico de un hombre que ve cómo se desmantela el teatro de la civilización frente a sus ojos. Si la gente no entiende el concepto de dinero, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay sociedad. Si la gente no recuerda para qué sirven sus botes, no hay pesca. San Ignacio no estaba muriendo físicamente, estaba desintegrándose conceptualmente. Mateo, aterrado, intentó marcharse inmediatamente, pero al montar su burro, notó que el animal se negaba a moverse. Al tocar la brida, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El burro, que lo había acompañado por cientos de kilómetros, lo miraba con ojos vidriosos. Mateo, en un acto desesperado, gritó: «¡Vamos, Lázaro! ¡Hay que irnos de aquí!». El burro relinchó, pero no de miedo, sino de confusión. Era como si el animal hubiera despertado sin el concepto de la obediencia o de la relación con el humano. Simplemente se negó a moverse, porque la orden no significaba nada para él. Mateo, el forastero que había llegado sano, se encontró atrapado en el perímetro de San Ignacio. Comprendió, con un terror helado que le recorrió la espina dorsal, que el despertar incompleto no era solo una aflicción del pueblo, era una mancha en el aire, una propiedad de ese lugar. Una vez que estabas dentro de San Ignacio del Mar, 1931, estabas condenado a ver cómo se desvanecían las anclas de tu propia existencia. La noche cayó, y Mateo, sentado en la arena, viendo cómo la luz de las velas parpadeaba en las chozas de adobe, se dio cuenta de algo peor. Los habitantes de San Ignacio ya no se asustaban. Habían comenzado a aceptar sus ausencias con una resignación macabra. Cuando Pedro no recordaba un color, la gente le decía simplemente: «Ah, es que hoy te despertaste sin el azul», como si fuera un resfriado o una lluvia inesperada. El horror final no era la pérdida, sino la normalización de la pérdida. El pueblo estaba aprendiendo a vivir incompleto, a funcionar como autómatas que habían perdido el manual de instrucciones. Y si tú, que escuchas esto, empiezas a sentir una extraña levedad en tu memoria, si miras ese objeto familiar en tu mesa y por un instante te preguntas qué demonios es, o si la voz de tu compañero te parece, por un segundo, la voz de un actor que finge ser tu compañero, detente, porque estás pisando la frontera de San Ignacio. Estás sintiendo el roce de la noche devoradora. Y la parte más aterradora de todo esto, la que me obliga a contarte esta historia en voz baja, es que en 1931, en Baja California, nadie supo explicar por qué estaba sucediendo. Solo sabían que al despertar, siempre, algo había desaparecido. Y mañana, cuando abras los ojos, quizás, solo quizás, serás tú el que note la ausencia. Recuerda mirarte bien en el espejo esta noche. Asegúrate de que todavía te reconoces. Antes de cerrar los ojos, susurra tu nombre. Mañana, tal vez, solo quede el eco. ¿Alguna vez te has levantado de golpe en la madrugada, con el pulso acelerado, la garganta seca y esa certeza fría de que acabas de perder algo? No algo material, no las llaves o la cartera. Hablo de algo que está dentro de ti, una habilidad, un recuerdo específico, o peor aún, una parte fundamental de tu mapa emocional. Piensa en eso, porque el pueblo en Baja California, en 1931, ya había pasado de la pregunta al terror, de la duda a la aceptación silenciosa de que la vida misma se estaba convirtiendo en un inventario de ausencias. Si has llegado hasta aquí, escucha con atención y, por favor, en el silencio que nos une ahora mismo, haz un pacto conmigo. No te muevas. No busques la distracción, porque si intentas ignorar esto, si lo pausas y lo dejas a medias, la historia podría buscar su propia manera de completarse justo donde tú la dejaste. Si necesitas saber cómo de profundo es este hueco, debes quedarte hasta el final, y tal vez, solo tal vez, hacer un compromiso con este canal,
con este relato prohibido que compartimos. Suscríbete ahora, para que este pacto de silencio no se rompa antes de que lleguemos al final. En aquella baja desértica, la incompletud se volvió la única moneda de cambio confiable. Al principio, como te dije, se trataba de detalles esporádicos que la gente intentaba barrer bajo la alfombra de la superstición o la mala alimentación. Pero el patrón, esa garra oscura que se repetía con una cadencia macabra, empezó a imponerse a la lógica. Ya no era solo el peón que había olvidado cómo sumar 3 más 7. Era la mujer que despertó sin la capacidad de sentir envidia, lo que parecía una bendición, hasta que descubrieron que esa ausencia había arrasado con toda su capacidad de ambición o deseo de progreso, dejándola como una figura inmóvil, observando el horizonte con una placidez aterradora, una paz que no era humana. La gente comenzó a crear un censo no oficial de lo perdido. Se reunían en secreto, no para rezar, sino para compararse. Yo perdí la capacidad de reconocer el olor a tierra mojada. Yo perdí el recuerdo de la voz de mi padre. Yo perdí la noción de la simetría. Imagina ese terror. Te miras al espejo y sabes que ese rostro es tuyo, pero le falta la cualidad que lo hacía tú. El miedo más insoportable no era el de perder algo vital, sino el de perder la conciencia de la pérdida. Si pierdes la memoria de la tristeza, ¿sigues siendo capaz de valorar la alegría? Si pierdes la empatía, te conviertes en un peligro andante para los que te rodean. Hubo un caso que consumió al pueblo y que el doctor Fuentes, el único médico con estudios formales en 100 kilómetros a la redonda, intentó registrar con una desesperación creciente el caso del panadero, don Evaristo. Don Evaristo era el corazón sensorial del pueblo. Su pan era inigualable y su alegría contagiaba a todos. Una mañana, a las 3:17, la hora maldita, don Evaristo despertó. Estaba físico y mentalmente intacto. Pero cuando fue a su masa madre, a la levadura que llevaba años cultivando, se dio cuenta de algo horrible. Había perdido el concepto del sabor ácido. No es que no pudiera probar cosas ácidas, era que su cerebro había borrado la categoría sensorial. Un limón, un vinagre, la fermentación. Para él, todos sabían a la misma nada neutra y aburrida. El horror se manifestaba no en lo que hacía mal, sino en lo que dejaba de hacer. Su pan dejó de ser esa explosión de sabores complejos y se convirtió en una masa insípida y uniforme. El pan, la base de la dieta y el ritual de la comunidad, se volvió un recordatorio diario de la decadencia. Y don Evaristo, al ver que su arte, su propósito de vida, se había evaporado sin dejar rastro, se sentó en el suelo de su panadería y lloró, pero no con lágrimas de pena, sino con un llanto frío, gutural, porque lo que había perdido era precisamente la capacidad de sentir verdadera pena por la pérdida. Era un vacío llorando otro vacío. El doctor Fuentes escribía sin parar en su diario, un cuaderno de tapas de cuero gastado que pronto se llenó de garabatos histéricos. Él buscaba una causa material, micotoxinas, un mineral venenoso en el agua del pozo, fiebre misteriosa, pero no había correlación física. Los incompletos estaban sanos, su vacío era metafísico. Fuentes empezó a desarrollar una teoría aterradora que anotaba con letra temblorosa bajo la luz incierta de un quinqué. Él creía que los incompletos no eran víctimas de una enfermedad, sino de un proceso de filtrado. Algo o alguien estaba extrayendo las cualidades más definitorias del espíritu humano. Y lo peor, se preguntaba, ¿es que el pueblo se estaba volviendo más funcional sin esas partes? Piensa en Elías, el tesorero. Elías perdió el miedo. No el miedo a las serpientes o a las alturas, sino el miedo primigenio, el miedo a la muerte, a la consecuencia.
Al perder esa ancla, se volvió temerario. Empezó a tomar decisiones financieras insensatas, a arriesgar los pocos bienes del pueblo en especulaciones absurdas. Los demás se quejaban, pero él seguía sonriendo con esa placidez vacía. Sin miedo, no había prudencia. Elías se convirtió en un motor de destrucción económica, pero lo hacía con la serenidad de un santo. Y ahí es donde el terror se volvió contagioso. Porque dime, ¿cómo confrontas a alguien que ha perdido el miedo? No hay amenaza que valga. La gente del pueblo empezó a temer no a los que aún estaban completos, sino a los que ya habían sido tocados por la sombra de las 3:17. Los incompletos tenían una mirada distinta, una lentitud en el parpadeo. Eran, paradójicamente, más directos, más despojados de las sutilezas que hacen tolerable la convivencia social. Un incompleto no se ofendía, pero tampoco te perdonaba. Simplemente registraba tu acción sin juicio moral, como si fueras un objeto moviéndose en el espacio. Y esa falta de juicio era 1000 veces más opresiva que la peor de las condenas. El desasosiego creció hasta convertirse en una presencia física, como una arena fina que se colaba por las rendijas de las casas. Las noches eran peores. Nadie quería dormir. Las familias se quedaban despiertas, sentadas en torno a braseros apagados, esperando que el amanecer llegara sin una nueva pérdida. Se intentaban mantener conversaciones profundas, se recitaban poemas viejos, se cantaban canciones que requerían de memoria exacta, todo para poner a prueba su integridad psíquica. Era una vigilia de autoinspección constante y el agotamiento mental era absoluto. El doctor Fuentes, en su desesperación, recurrió a la figura que, supuestamente, debía ofrecer consuelo: el padre Agustín. Pero el padre Agustín había sido uno de los primeros en ser tocado. El padre Agustín, un hombre de fe inquebrantable, despertó un martes sin la capacidad de entender la idea de milagro. No es que dejara de creer en Dios, es que para él la resurrección de Lázaro o la conversión del agua en vino eran hechos históricos, comprobables o no, pero desprovistos de su significado espiritual o trascendental. Todo se había vuelto literal. Su fe se había despojado de la poesía, del misterio, del asombro. Imagina a un sacerdote que no puede ver lo extraordinario en lo divino. Cuando alguien acudía a él buscando consuelo por la pérdida de la esperanza, el padre Agustín les ofrecía una lista de tareas prácticas para mejorar su situación material. Cuando le hablaban de la intervención divina, él solo podía preguntar: ¿y qué documentación histórica respalda esa afirmación? El horror se hizo evidente en la iglesia. Los sermones del padre Agustín se convirtieron en listas de deberes cívicos o en descripciones tediosas de la arquitectura eclesiástica. La fe del pueblo, ya erosionada por la incertidumbre, colapsó ante la ausencia de fervor de su pastor. Era como si el propio concepto de la salvación se hubiera vuelto incompleto, y el doctor Fuentes se dio cuenta. El ataque no era físico, era ontológico. Estaban extrayendo el significado de las cosas. Este descubrimiento hizo que Fuentes se retrajera. Si las cualidades no se pierden al azar, sino que son seleccionadas con precisión cirúrgica, ¿quién o qué está decidiendo qué piezas se necesitan? ¿Y por qué a las 3:17 de la mañana? Fuentes comenzó a enfocarse en los patrones del tiempo. La medianoche es el punto de equilibrio. El amanecer trae la luz, pero 3:17 a.m. es un punto muerto, la hora en que el sueño es más profundo, el cuerpo está más vulnerable y la conciencia más lejos de la realidad. Es la hora de la pesadilla, de la parálisis del sueño. Fuentes teorizó que en ese instante el alma está, por un breve y terrible momento, menos anclada al cuerpo, y si el alma no estaba anclada, significaba que había una ventana,
una puerta que se abría en el silencio más absoluto. El doctor Fuentes, en un acto desesperado de racionalización, montó una vigilancia, no en las calles, sino en sí mismo. Decidió que la única manera de entender qué sucedía era experimentarlo sin dormir, intentando cazar el momento exacto de la extracción. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, mientras la luna alta de Baja California arrojaba sombras duras como cuchillos sobre su escritorio, Fuentes se obligó a mantenerse despierto. Se inyectó café, se pellizcó la piel. La tensión era insoportable. Sintió la humedad del desierto enfriando el sudor de su frente. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 3:16, un silencio denso y sofocante cayó sobre el pueblo. No era solo la ausencia de ruido, era la supresión activa del sonido, como si el aire mismo se hubiera espesado, impidiendo que las ondas sonoras viajaran. A las 3:17, Fuentes sintió un ligero tirón, un escalofrío que no era de frío. Fue una sensación interna, como cuando se rompe una burbuja dentro de tu cráneo. Instintivamente, llevó la mano a su pecho, esperando un dolor, una convulsión. No había nada físico. Todo estaba en orden, pero al segundo siguiente miró su mano. Fuentes era zurdo de nacimiento, pero se había obligado a escribir y operar con la derecha por una vieja costumbre familiar. Su mano derecha era precisa y experta, pero en ese instante, cuando miró sus dedos, sintió que la memoria muscular de la mano derecha había sido borrada. Intentó tomar la pluma que había dejado sobre el diario. Su mano lo hizo, pero con la torpeza de un niño pequeño. La presión, la angulación, la destreza fina que había tardado décadas en perfeccionar, se había ido. No la habilidad motora, sino la confianza grabada en el músculo. La mano derecha era ahora solo eso, una mano. El horror se combinó con una realización aún más sombría. No sentía pena por su pérdida. Sentía un interés clínico, una curiosidad científica macabra. La pérdida de su destreza había venido acompañada por la pérdida de la conexión emocional con esa destreza. Él era el objeto de estudio y a la vez el investigador desapasionado. Fue entonces cuando Fuentes se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, una verdad que casi lo hace gritar en medio del silencio robado. La entidad o el proceso que estaba haciendo esto no solo estaba extrayendo algo, sino que estaba dejando un hueco perfecto, pulcro, un vacío que se sellaba automáticamente para evitar el sangrado emocional o el colapso mental. Estaban siendo vaciados, pero de una manera eficiente, quirúrgica, diseñada para que los incompletos pudieran seguir funcionando en sociedad, pero sin alma, sin sabor, sin miedo. El pueblo no estaba muriendo, estaba siendo adaptado. Fuentes miró por la ventana, hacia la calle polvorienta. La oscuridad era total, pero el doctor, que ahora solo podía escribir con su torpe mano izquierda, comprendió que el verdadero terror no era lo que se llevaban. El terror era saber que ese vacío, ese hueco, significaba que la pieza no se había evaporado. La pieza estaba en algún lado. Alguien la estaba usando. Alguien la estaba coleccionando. Si lograste llegar hasta este punto, a este pozo de duda y de miedo que hemos excavado juntos, necesito saber que no estoy solo en esta oscuridad. Escribe solo una palabra en los comentarios, algo simple, una confirmación, como estoy incompleto o yo también lo escuché. Y si conoces a alguien que nunca ha sentido el verdadero terror de la soledad, alguien que necesita entender por qué se despierta a las 3:17, compártele esto. No dejes que lo vea solo. Porque el pueblo de Baja California en 1931 despertó incompleto, y cuando tú despiertas incompleto, la sombra que te observa no está preocupada por lo que perdiste, está contando con lo que dejaste, y en la oscuridad absoluta que te rodea ahora mismo, escucha bien.
porque a veces, justo antes de que el sol regrese, puedes oír un sonido muy débil, como el roce de algo que se acomoda, como si una pieza muy pesada, una pieza que alguna vez fue tuya, estuviera siendo colocada en su lugar. ¿Alguna vez te has despertado con la certeza palpable de que la persona que dormía a tu lado no era la que creías? No porque hubieras olvidado su rostro, sino porque sabías, con una frialdad que te helaba la sangre hasta la médula, que esa persona, en ese instante, tampoco te reconocía a ti por completo, que solo había un 30 o 40% de ti que le resultaba familiar, y que el resto, la masa oscura de tus pensamientos, de tus miedos y de tus recuerdos, era territorio ajeno, prestado, o peor aún, robado. Si has llegado hasta aquí, si has aguantado el peso de las dos partes anteriores, es porque sabes que la verdad rara vez es un evento ruidoso. La verdad de Baja California en 1931 no llegó con el grito del profeta o el terremoto que parte la tierra. Llegó con el crujido lento y continuo del tiempo deshilándose, como una tela vieja expuesta al sol y a la arena. Llegó cuando la gente dejó de buscar las cosas que faltaban y empezó a aceptar las cosas que sobraban. Recuerda el aire. Siempre debes recordar el aire. En Mexicali, en 1931, el aire era un catalizador, un transmisor silencioso de la ansiedad. Pero en nuestro pequeño pueblo olvidado, en ese microcosmos de la inacción, el aire se había vuelto denso, casi sólido, como un bloque de ámbar que nos atrapaba en un eterno anochecer. Lo que al principio era una curiosidad mórbida, el despertar incompleto, la sensación de estar viviendo en la estela de otra persona, pronto se convirtió en la norma, en la rutina más espantosa. Empezamos a notar patrones en la sustracción. No eran aleatorios. El primer mes perdían nombres. El segundo perdían la habilidad de silbar o el recuerdo de una cicatriz particular. Pero a partir del tercer mes, la cosa escaló hacia lo funcional, hacia lo vital. Había un herrero, un hombre fuerte llamado Pedro, cuyo recuerdo más preciado era la boda de sus padres, era su ancla. Una mañana despertó y aunque aún recordaba a sus padres, el concepto mismo de una boda, el ritual, los votos, la música, se había esfumado. Peor aún, en su lugar había el recuerdo vívido y doloroso de un entierro que nunca había asistido, de una persona que nunca había conocido, pero cuyo duelo era tan real que se echó a llorar junto a la fragua. Entendía lo que era el amor perdido, pero no lo que era el amor celebrado. Despertó con un hueco en la alegría y un reemplazo de pura y destilada pena. Este fue el punto de inflexión, cuando entendimos que el despertar incompleto no era un simple olvido, sino una transacción. Algo tomaba un pedazo de nuestra existencia, de nuestra identidad íntima, y a cambio nos dejaba un fragmento ajeno, como una moneda falsa con el rostro de un rey desconocido. Y esta moneda falsa era necesaria para llenar el espacio vacío, porque el vacío, la nada existencial, es lo que teme esta realidad. Tienes que entender la opresión que eso genera, la paranoia que te obliga a mirarte al espejo cada mañana buscando no lo que has perdido, sino lo que te ha sido impuesto. ¿Esa nueva manía de tocar el borde de la mesa 7 veces antes de comer es tuya? ¿O es el eco de la manía de algún otro fragmento de alma que se te ha pegado a la piel durante la noche? El clímax de esta pesadilla, la conclusión definitiva, no fue una explosión, fue un silencio total, el silencio que precede a la rendición. Si has llegado hasta aquí, si sientes esta misma opresión en el pecho, detente un momento y mira a tu alrededor. Solo los valientes, o los que ya han visto demasiado, se quedan hasta el final, y solo los silenciosos acompañan el camino. Haz ese pacto conmigo ahora, porque lo que te voy a contar no se puede escuchar a medias. El verdadero horror se reveló durante la sequía más dura, en agosto de 1931.
El calor era tan sofocante que la gente dormía con las puertas abiertas, permitiendo que la oscuridad de la noche y lo que ella traía entrara sin obstáculos. Y una noche, el sacerdote del pueblo, un hombre de fe quebrantada pero obstinada, el único que aún llevaba un registro de los días y de las incoherencias, despertó. Pero no despertó solo. Despertó con el conocimiento completo de lo que estaba sucediendo. El sacerdote, llamado Padre Tomás, había estado escribiendo en un diario codificado. No quería que sus palabras se convirtieran en otro fragmento robado. Esa noche despertó, y lo primero que hizo fue buscar su diario. Estaba en la mesa, abierto, y lo que leyó no era su letra. Eran patrones matemáticos complejos, fórmulas que nadie en ese pueblo desértico, mucho menos un cura, podría haber concebido. Y al final de esas ecuaciones había una sola frase, escrita con una tinta densa y oscura, que no olía a papel ni a grafito, sino a tierra húmeda y sal. La frase decía: el suelo pide cuotas. La existencia de la colonia debe ser coherente. Si el tiempo no avanza para todos, debe ser mutilado y reensamblado en piezas funcionales. Tú eres solo el contenedor temporal. El sacerdote comprendió que el pueblo de Baja California no estaba siendo castigado por un dios, ni maldecido por una entidad demoníaca. Estaba siendo sostenido por un mecanismo de compensación cósmica. La realidad, para ser estable en ese punto aislado del mapa, requería un pago constante, una suerte de tributo existencial. Y ese tributo era la coherencia de la vida humana. Imagina la carga psicológica, saber que tu vida, tus risas, tus penas, no eran tuyas por derecho, sino por un préstamo a muy corto plazo. Saber que al despertar podías tener la memoria de un asesino o la habilidad de hablar un idioma muerto, no porque hubieras soñado, sino porque esa pieza era necesaria para que el todo funcionara un día más. La cosa se puso terminal cuando las piezas empezaron a rechazar a sus contenedores. Hubo una mujer, Elena, que era conocida por su voz hermosa. Su canto era lo único que mantenía la moral de los niños. Una mañana despertó y su voz ya no le pertenecía. Podía hablar, sí, pero el sonido que salía de su boca era áspero, gutural, un gruñido bajo que no tenía nada de humano. Pero no era solo el timbre, era la intención. Cada vez que intentaba decir algo tierno o consolador, lo que salía era una invectiva cruel, un insulto devastador, dicho con una frialdad que la destrozaba por dentro. Lo peor es que esa crueldad no era solo sonido. Se instaló en su pecho como una humedad fría. Ella, Elena, que era bondad pura, se descubrió sintiendo odio genuino por su propia hija. Un odio que venía con el fragmento impuesto. Un odio que era ajeno, pero que ahora se había enraizado en su alma. Ella corrió al desierto ese día gritando con esa voz prestada. Los hombres la siguieron, temerosos. Y cuando la encontraron, estaba arrodillada, intentando arrancar sus propios ojos, porque según ella, esos ojos no eran los suyos. Eran ojos que habían visto cosas horribles, cosas que ella no había experimentado, y el peso de esas visiones ajenas la estaba volviendo loca. El fragmento de memoria que había recibido era tan tóxico, tan contaminado, que estaba destruyendo el contenedor desde dentro. Aquí es donde la historia deja de ser sobre Baja California en 1931 y empieza a ser sobre ti, porque lo que pasó en ese pueblo no fue una excepción, sino la revelación de una vulnerabilidad que todos compartimos, la fragilidad de la identidad. El padre Tomás intentó una última cosa. Sabía que la entidad, o el mecanismo, se alimentaba de la incoherencia que generaba al intercambiar piezas. Y si el pueblo entero se negaba a ser reensamblado, quizás el ciclo se rompería. Reunió a los pocos que aún conservaban suficiente de sí mismos. Les propuso un pacto.
A la mañana siguiente no debían hablar, no debían tocar nada, debían negarse a usar los fragmentos nuevos, debían sentarse y abrazar el vacío, la pérdida, la incompletitud, hasta que el mecanismo se rindiera. Esa noche fue la más larga de la historia. El silencio no era el de una noche tranquila, era un silencio gritado. Podías sentir el peso de todas las identidades perdidas revoloteando sobre las casas, esperando ser inyectadas en algún huésped. Podías oler el miedo en el aire seco, un miedo químico, metálico. Y llegó el amanecer, el último amanecer que realmente importó. El padre Tomás despertó. Se sentó en su cama esperando sentir el vacío, esperando la ausencia de una habilidad o un recuerdo. Pero no sintió vacío, sintió algo mucho peor, sintió plenitud. El padre Tomás se levantó y miró sus manos. Eran sus manos, sí, pero en ellas notó una fuerza, una firmeza, una calma que nunca había poseído. Caminó hacia el espejo y vio su rostro, pero la mirada en los ojos no era la del hombre temeroso que había sido, sino la de alguien que había vivido y sobrevivido 100 vidas en una noche. Pero la plenitud no era la suya. Él había despertado como la pieza final y perfecta de un rompecabezas que no era él. Él era la suma de todos los fragmentos que habían sido depositados en los otros, ahora condensados en un solo huésped perfecto. Tenía la crueldad de Helena, la pena de Pedro, el conocimiento matemático ajeno. Tenía las manos de un asesino y la voz de un orador político que jamás había existido. Él era, finalmente, completo. Pero el padre Tomás, el hombre que amaba a su Dios y que temía al desierto, había desaparecido. Lo que se levantó de la cama ya no tenía alma. Era un constructo, la manifestación física de la demanda del suelo. Cuando salió a la calle, el resto de los habitantes estaban sentados donde él les había dicho, inmóviles, esperando la ausencia. Él caminó entre ellos, este ser nuevo y completo, con la certeza de un cuerpo sin miedo, y vio que el plan había funcionado, a medias. Todos habían abrazado el vacío, todos estaban incompletos, se habían negado a usar las piezas prestadas, dejando los huecos abiertos. Sus mentes estaban en un estado de suspensión, esperando el fin del tormento. Pero el padre Tomás, ahora el constructo, sabía lo que había que hacer para que el ciclo funcionara. La realidad no podía soportar tantos vacíos a la vez. El horror final de Baja California 1931 fue la realización de que para que el suelo dejara de pedir cuotas, el suelo tenía que ser satisfecho. El constructo no habló con la voz del cura, habló con la voz áspera y dominante de la pieza de orador político que ahora poseía, y les dio la única orden posible. Regresen a casa. Dormir es la única cura. Y así lo hicieron. La gente, en su estado de suspensión mental, regresó a sus camas, y el constructo que antes era el padre Tomás se encargó de la última tarea, la de asegurar que el ciclo nunca se detuviera. Se convirtió en el guardián de la incoherencia, el que administraba la entrada y salida de las piezas. El pueblo nunca despertó de forma completa después de eso, pero tampoco se dieron cuenta, porque al despertar incompleto, pierdes la referencia de lo que significa estar completo. ¿Quién era el padre Tomás al final? ¿Un mártir que se sacrificó para contener la maldad? ¿O el primer anfitrión exitoso de un horror que estaba destinado a devorar la identidad? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, de vez en cuando, en el silencio de la noche, cuando el reloj se acerca peligrosamente a las 3 de la mañana y tú estás ahí, solo, sintiendo ese peso inexplicable sobre tu pecho, te preguntas de dónde viene esa certeza tan absoluta que te ha invadido, esa certeza sobre un detalle que no deberías conocer, sobre una habilidad que no posees. La incompletud de 1931 es la fragilidad de nuestra propia mente.
Y la verdadera conclusión de la historia es que las cuotas al suelo no terminaron con ese pueblo. Si alguna vez has sentido que el aire se pone pesado antes de una revelación, si has dudado de un recuerdo tuyo o de la identidad de alguien cercano, escríbelo. Escribe "lo escuché" o "no estoy solo" en los comentarios. Y si tienes a alguien a quien proteger, a quien advertir de este tipo de silencio que come la identidad, comparte esto. No queremos que nadie más despierte incompleto, no sin saber el riesgo. Porque en el fondo, sabes que esa sensación que te recorre la espalda ahora mismo, ese escalofrío que no tiene explicación, es la certeza de que la pieza que se te fue ayer ya fue depositada en otro lado. Y la que tienes ahora mismo, esa manía, ese recuerdo, no te pertenece. No es tuyo. Y alguien, en algún lugar, en este preciso momento, acaba de despertar y está mirando el techo de su habitación con la certeza de que le falta algo. Algo que tú tienes pegado a tu alma. Escucha el silencio que hay detrás de ti. No te muevas. ¿Estás seguro de que tu respiración es la única que suena en esta habitación? Asegúrate de estar mirando solo tu reflejo en el espejo cuando la luz se vaya, y no olvides quién eras cuando te duermas. Podrías no volver a encontrarte.